Qué bueno es que acá hay unos cuantos jóvenes que puedan apostar a lo que es la iglesia, ser parte, como veíamos hoy en la mañana, un privilegio que Dios nos da, el ser parte del cuerpo de Cristo. Y entender que no importa si soy chiquito o grande, si me creo menos o más, como ese dedo meñique, como decíamos, ¿no? Cuánto sostiene, cuánto aguanta y cuánto sirve para avanzar. Muchas veces nuestras mentes, nuestros corazones nos juegan una muy mala pasada, más cuando estamos distanciados de Dios, ¿no? A ver si puedo correr un poquito esto más. Capaz que es este, ¿no, Pablo? Estoy errando acá los... Ah, no. Buenísimo. Si no, voy a estar medio inclinado y no me van a escuchar bien, capaz. Gracias, Pablo. Y cada uno tiene que entender que como parte del cuerpo de Cristo, en esa dependencia, como ese miembro en lo que es la iglesia, Dios tiene un plan, un propósito. Dios quiere hacernos parecidos a Cristo, ¿no? Y es un privilegio. Decía, creo que Enzo hoy en la mañana también, me parece, que la vara está alta en cuanto a lo que Dios quiere, ¿no? Y es tremendo eso, ¿no? Que Dios quiera hacernos parecidos a Él. Ya nos hizo desde el comienzo a imagen de Él, pero nosotros le dijimos que no queríamos eso y agarramos para otro lado. Pero Dios siempre quiso hacernos parecidos a Él, ¿no? Qué bueno. Es un Dios personal. Y para eso, como decíamos, qué importante es que en ese cuerpo de Cristo haya una unidad y cada uno cumpliendo su función, ¿no? Y prepararnos, ¿no? Prepararnos, ya que Dios mora en nosotros, no podemos vivir de cualquier forma, no podemos elegir como elige el mundo, que lleva al mal puerto las decisiones muchas veces. Como hijo de Dios tenemos que elegir acorde a los principios de Él, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace bien? Decía Álvaro también, el llevar la cruz, y eso es morir a lo que nosotros queremos para querer lo de Dios, ¿no? Cuánto el Señor murió a Él, renunció, ¿para qué? Para ocupar nuestro lugar, cargar nuestro pecado, morir hasta el punto de morir y resucitar. ¿Para qué? Para que andemos como Él anduvo, para que seamos transformados a la imagen de Él, ¿no? Y el tomar la cruz, tenemos que renunciar a aquello que queremos. Como bien decía Álvaro, tomar la cruz para Álvaro no es lo mismo que tomar la cruz para mí, porque hay cosas que Álvaro tiene que renunciar y yo no. Hay cosas que yo tengo que renunciar y Álvaro no. Cada uno sabe qué cosas nos están afectando o estamos luchando, que tenemos que renunciar para que Dios pueda trabajar. El Señor mismo hasta llegó en aquellos momentos difíciles de poner su vida por nosotros a decirle al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, me es muy difícil llegar a morir e identificarme con el pecado del ser humano, cargar el pecado, pasar yo a ocupar ese lugar de muerte, de dolor, de vergüenza. Es muy fuerte. Pero si tengo que hacerlo, renuncio a lo que quiero, ¿no?
poco significa eso, ¿no? Y mucho, llevar la cruz de Cristo. Y en la iglesia, como esos miembros de Cristo, tenemos que ir tomando esas decisiones serias que van a cambiar nuestras vidas. No en mi fuerza, sino en la fuerza del Señor. Para ver hoy un poquito, o sea, eso es el significado de lo que es la iglesia, ¿no? Eso, ¿se acuerdan? De llamados de Dios aparte, afuera, para ese plan, propósito de Dios de cambiarnos, de hacernos parecidos a Cristo. Hoy estuvimos viendo eso, el significado. Ahora, lo que vamos a ver son esas características de la iglesia que es bueno que entendamos cómo es la iglesia. Tú y yo, desde el comienzo, desde en que el Espíritu de Dios descendió y Cristo fue a estar con el Padre, luego de resucitado. Yo le voy a pedir algo a Fabián, si se anima a pasar un poquito acá. Fabián, lo veo que no tiene problema de timidez, que él es extrovertido. Me parece que una de las características de Fabián es que es extrovertido, ¿no? Es una persona que se comunica, que no tiene problema. Yo lo conozco hace unos meses, desde noviembre. Desde noviembre. Él fue el que pasó a dar el aviso de cómo iba a ser toda la movida con los hombres, en ese retiro que tenían. Y sé que la característica de él no es una persona de estatura muy alta, ¿tá? Gracias. Para arriba. Es una persona que vivió unos cuantos años en Estados Unidos también, me enteré. Está casado, ¿tá? Está casado con la señora ya. Felizmente casado, ¿no? Sí. Más te conviene que digas felizmente casado, pues si no... Bueno, ¿alguna otra característica que ustedes sepan ahí de Fabián, que me puedan decir? ¿Le gusta hablar hasta tarde? Habla hasta tarde, conversa. ¿Le gusta conversar en la ventana? La comunión no tiene horario, dijo Enzo allá. Defiende a los hermanos. Aprendió bien porque en la mañana estuvimos hablando de eso, que entre los miembros, ¿no? Tenemos que cuidarnos. Muy bien. Ahí está. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ustedes lo conocen a Fabián más, capaz que la señora lo conoce más, ¿no? No, cosas que se puedan decir, ¿no? Cosas que se puedan decir. Cosas que se puedan decir. Cuando le decís que sea concreto, te habla media hora igual. Media hora, cuando es concreto, ahí está. Bueno, vamos a hacerlo sentar a Fabián porque ya entramos mal acá. Muchas gracias, Fabián. Un aplauso a Fabián ahí. Muy bien. Cada uno de nosotros tiene diferentes características, ¿no? Si nos paramos acá adelante, esta persona es así, este hermano, esta hermana tiene tales características. La iglesia de Cristo, nosotros, los hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, también tenemos características, ¿no? Y es importante que en esas características disfrutemos como Dios quiere, funcionando en este proyecto que Él nos ha puesto. Hay versículos en la palabra que nos muestran cómo es la iglesia donde Dios nos ha puesto. ¿Cómo funciona? Si ustedes buscan ahí el Mateo 18, vamos a ver en el versículo 20, dice así, Mateo 18, versículo 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.
Esa es una característica de la iglesia. Que Cristo, el Señor, está donde estamos sus hijos. Y si estamos reunidos en su nombre, el Señor se glorifica, el Señor se goza. Y qué importante es que entendamos que no precisa un grupo de 500 personas, una iglesia de 500 miembros para que el Señor esté, donde están 2 o 3. Si estoy en mi casa, hay un matrimonio que sigue a Cristo, está la iglesia. Si estoy en la calle con otro creyente, está la iglesia. Si estamos juntos, Cristo está. Y qué bueno que la característica de la iglesia es un lugar donde el Señor se manifiesta, se mueve, trabaja. Qué importante es saber que cuando hemos creído en Cristo, como veíamos en la mañana, el Espíritu de Dios, Dios mismo, vive con nosotros. Pero de la presencia de Dios no podemos escapar. Lógicamente, si está dentro nuestro, cuánto más aún cuando estamos con otro hermano. El Señor está presente. Esa es una característica que tenemos que entender para disfrutar, para descansar, para confiar, para depender de ese Dios que nos hizo para relacionarnos con Él. Y a veces uno puede decir, vamos a una reunión de oración, vamos a una reunión de estudio bíblico. A veces hay iglesias que me comentan, somos poquitos, 2, 3, 4. Pero que no sea para desánimo. Nos reunimos con un ministerio, vamos a trabajar con el ministerio de niños y de repente, vinieron 2, 3. No importa. Dios sabe que ve todas las cosas, puede juzgar por qué los otros hermanos no estuvieron. Pero oremos, busquemos a Dios. Él está en medio. Así sean 2 para reunirse, para interceder, para salir a predicar, para ir a visitar un enfermo, para cumplir con un objetivo como iglesia. No nos desanimemos. Y pasa que de repente no hay una respuesta. Y pueden ser muchas las razones. Pero intercedamos por esos hermanos, esos jóvenes, adolescentes, esos que no estuvieron. Intercedamos por ellos, porque donde hay 2 o 3, el Señor está. Pero a veces es más fácil olvidarnos de la palabra. Sabemos lo que Dios ha prometido, sabemos esta característica de la iglesia, que el Señor está, así seamos 2, Él está, pero nos olvidamos. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Lo humano, decaernos, tirar la toalla, deprimirnos, no volver a la segunda oportunidad de estar, porque si fulano, mengano y sultano faltó, si no vino Daniel, ¿quién sabe por qué no llegó Daniel? Si Daniel no está, ni Álvaro que dirigía está, entonces, no, la verdad que no. Bueno, estoy errando. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en la fuerza humana, no bajo Jesucristo, el Señor, que es la roca, que es quien me impulsa, quien me motiva. Entonces estoy dejándome guiar por mi corazón débil, flaco, confundido, engañoso, ¿no? Entonces es importante que esta característica
la podamos entender. La conocemos porque clarita la palabra, pero lo que nos pasa es que no la recordamos en los momentos de dificultad, de duda, de confusión, de temor, situaciones de la vida. Nos olvidamos de las promesas de Dios. Bueno, esta es una característica de la iglesia. Él está siempre, Él está en todo momento. Así nos juntemos dos. Hechos 2, 46 a 47. Hechos 2 dice así, 46 a 47. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Otra característica de la iglesia, los creyentes, es que hay una perseverancia. Va relacionado con esa promesa característica de que el Señor está. El Señor está siempre. Porque si estoy solo, el Señor está dentro mío. Si hay dos, el Señor está en medio, como leíamos ahí. Y como dice el versículo, congregados junto con otro, formamos el cuerpo de Cristo y el Señor allí obra. Pero si estoy solo o con otro, o somos pocos, tengo que ser perseverante. Tengo que tomar la decisión de seguir. Y muchas veces nos pasa que queremos largar la toalla, como decimos. Muchas veces nos pasa que nos desanimamos, porque eso es característico nuestro, es propio nuestro. Queremos dejar, bueno, más hoy en día que en esta sociedad que vivimos, la ley que existe, como decimos, es la del mínimo esfuerzo. Vamos a hacer lo mínimo, vamos a hacer la vista gorda, como dice el dicho. Si nos ve el jefe, si nos ve el profesor, el maestro, si nos ve papá y mamá, mi esposa, mi esposo, lo hacemos. Si no, nos hacemos los osos. Y el Señor lo que nos muestra es que tenemos que ser perseverantes porque Él nos ve. Porque Él nos salvó para servirle a Él. Para estar en dependencia de Él. Juntos, como están haciendo ustedes, aprendiendo de la palabra, tratando de estar en oración, de disfrutar lo que es la iglesia. La característica de la iglesia es que tenemos que disfrutar. Si no estamos disfrutando la iglesia, si estamos sufriendo la iglesia, que a veces nos pasa, porque si andamos lejos de la presencia de Dios, uy, tengo que ir a la reunión. A mí me pasa que fui docente como 30 y pico de años y llegó un momento en que el Señor me mostró claro que ya era el tiempo de dejar la docencia, ¿no? Ya no los escuchaba a los gurises, ya les cambiaba los nombres, les decía, yo qué sé, Juan, profesor, no soy Juan, yo soy Fabián. Bueno, tenés cara de Juan, le decía. Porque es lógico, uno ya llega un momento que te olvidas, llega un momento que no retienes nombres
Pero uno entiende, el momento justo, ¿no? Y en la iglesia, le digo a mi señora también, me pasa que con los adolescentes, ya es un tiempo difícil para mí estar en el ministerio directamente. Hay un grupo muy lindo de liderazgo que trabaja con adolescentes, ¿no? Entonces hablo con mi señora ahí para llevarlos o irlos a buscar, trasladarlos. No mucho tiempo dentro del auto, porque si no se me paran los pelos. ¿Vieron que no tengo pelo? Bueno, ahí con los adolescentes se me paran los pelos igual. Pero uno tiene que perseverar, entender qué es lo que Dios quiere, dónde quieres que tú como miembro estés sirviendo. Porque no todos los miembros, eso es lo que hablamos siempre ahí en la iglesia, no todos tenemos que estar en un ministerio. Que Dios guíe a la iglesia en Reducto, a los ancianos, para saber, bueno, hermano, sería bueno que sirvas acá. Tienes tal don, ¿no? ¿Qué es un don? Esa capacidad que Dios da cuando tienes a Cristo, ¿para qué? Para edificar la iglesia. Después podemos ver algo ahí de los dones. Hay varios dones que Dios nos capacita, nos coloca al momento de la salvación para edificar la iglesia, ser de bendición a otro. Y es bueno que como miembro sepas cuál es ese don, esa capacidad que Dios me ha dado para servir, ¿no? Pero es fundamental que perseveremos en el templo. Entonces, ¿cuál es la característica que se ve acá de la iglesia tuya y mía? Que tenemos que perseverar. Una de las cosas que la iglesia hace es partir el pan, recordar a Cristo. En la mesa del Señor, el pan, la copa. Eso hay que celebrarlo. Hay congregaciones que lo celebran una vez al mes, otras 2, 3, 4. El ejemplo de la iglesia primitiva, o sea, cuando comenzó la iglesia, ahí hace 2000 años más o menos, ellos celebraban en todas las casas, es lo que comenta acá, partían el pan, recordaban a Cristo, el pan, la copa, y lo hacían con alegría, como mencionábamos hace un ratito. Si yo estoy disfrutando de Cristo, la persona de Cristo, estoy conociéndole, estoy entendiendo las promesas de Él, cómo es Él y todo lo que Él ha hecho por mí, entendiendo el propósito, como veíamos hoy de mañana, qué es lo que Dios quiere para mi vida, voy a disfrutar lo que es la iglesia. Esto que ustedes están haciendo es una copia de la iglesia primitiva, es salir juntos a acampar, charlar, tomar mate, comer, cocinar unos para otros, ponerle manteca y dulce al pan. No es muy común verlo. Nosotros que hemos estado con Virginia años en muchos campamentos, siempre hay un equipo de cocina. Pero acá, entre todos los hermanos, se meten ahí a la cocina a cocinar. Y no importa si queda más rico o más feo. Aguante el estómago igual, no pasa nada. Comparten todas las cosas con alegría y sencillez de corazón. Un equipo, unos hermanos acá pueden hacer el fideo más blando y otros más duro. Unos más condimentados y otros menos. Pero es eso. Yo en los retiros que he estado, bueno, vamos a ver hermanos que estén en la cocina para que nos hagan la comida. Pero esto que ustedes están haciendo describe la iglesia primitiva. Se ve que Daniel les dio las instrucciones de año y están aprendiendo. Pero es como Dios quiere que nos manejemos sencillos, con sencillez, ¿tá? Con alegría. Hablamos con Virginia, nosotros que conocemos
con Daniel la iglesia de Reducto de muchos años. Daniel dirigió en nuestro casamiento con Virginia y ahora en marzo vamos a cumplir 30 años. Así que si tendrá años, si tendremos años con Daniel. Y ahí, ahí está. Ahí en noviembre, está Enzo allá atrás, ¿no? Bueno. Sí, ¿no? Estando ahí en Reducto y viendo a Enzo dirigir la reunión, ¿no? Y disfrutábamos con Virginia, digo, qué sencillez, con qué sencillez se está manejando la iglesia, con qué alegría, con qué corazón alabando a Dios, como dice el versículo, ¿no? Y con qué favor se está trabajando con las personas. Y bueno, nos gozamos en lo que Dios está haciendo. Yo les contaba en noviembre, Álvaro era el chofer nuestro para la luna de miel. Así que ya verán, ¿no? Como, si habrá sencillez en todo esto, para que Álvaro nos llevara de luna de miel ¿no? Después nos dejó, ¿no? Después se quedó, lógico. Después se quedó, él no siguió con nosotros en la luna de miel. No, déjenme aclarar, porque estamos hablando de la sencillez de corazón, de la alegría, ¿tá? El Alvarito, como buen amigo, después nos dejó. Pero así es, la obra de Dios se maneja de esta forma. Es la característica de la iglesia. Uno se ríe, disfruta, pero que no perdamos esa sencillez. Me decía Fabián hoy en la mañana. Él oraba y ora en el devocional para que vengan almas, que vengan a la iglesia, que se llene la iglesia. Muy bien. Pero me decía él también, no quiero una iglesia enorme, que cuando la iglesia crezca se salga a predicar, se expanda. Y es eso, el Señor va a añadir, dice, cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Ese es el objetivo. Que la iglesia predique a Cristo, que las personas conozcan a Cristo y sean salvas. Esa es la característica de la iglesia, un lugar donde nosotros nos movemos con sencillez de corazón, con alegría. Es un lugar donde el Señor está en medio, es un lugar donde disfrutamos y intentamos que otros también lleguen a disfrutar de esto. Vamos a leer Mateo 16, 18. Dice así, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor ahí le dice a Pedro que la iglesia va a estar apoyada en Él, en Jesucristo. Y qué bueno esto que entendamos nosotros. Muchas iglesias tienen la figura de un pastor y como que gira todo en torno a esa persona. Por ejemplo, vemos en Chuy congregaciones que cambian el pastor y muchas veces es desastroso aquello, desaparece la congregación. Nosotros como asambleas tenemos un sistema como esa iglesia de los primeros tiempos, con un grupo de ancianos, de pastores, o
un pastor de repente que está preparando hermanos para el liderazgo, ¿no? Y ustedes tienen esa característica de que hay hermanos colaboradores preparándose, que hay un grupo de trabajo que no es una persona sola. ¿Y cuánto resulta ese modelo que Dios nos dejó? Cristo es sobre quien se edifica la iglesia, no sobre una persona. Si la iglesia está apoyada sobre un hombre como yo, está propensa a sucumbir, está propensa a desaparecer, está propensa a fallar. Que cada uno de ustedes como miembros esté sujeto a Cristo. Dios pone hermanos, liderazgo, a quien tenemos que dar cuenta. Pero somos humanos que fallamos. Sí, Dios nos manda que nos sujetemos, pero que nuestra vida esté apoyada en Jesucristo. El que va a ser la base es Él. Y sobre Cristo vamos a ir edificando, vamos a ir creciendo todos, nos vamos a ir desarrollando. Esa es una característica muy importante. Las puertas del Hades, el infierno, no van a quedar en pie. O sea, Cristo va a sacar a través de la iglesia a aquellos que están atados con cadenas, condenados, como nos sacó a nosotros. Aquellas almas que han de creer y Satanás no lo va a poder impedir. Porque Cristo es la base, la roca. Cristo es el mensaje. Cristo es la persona que va a estar salvando a aquellos que están perdidos. Aquellos que tienen que pasar de muerte a vida, de condenación a salvación, de tinieblas a luz. Es una característica tremenda esta. La roca, nuestra roca firme es Cristo. Que no nos apoyemos en una iglesia, en un hombre, en un mensaje fuera de la palabra de Dios, en una persona, en un creyente, en un ambiente favorable de la iglesia. Todas esas cosas positivas, buenas, pero que nuestra vida esté apoyada en Jesucristo. No en emociones, no en decisiones, pensamientos humanos. Que Cristo sea la base. Porque la característica de la iglesia es que todo va a ser sobre Él. Todo va a estar funcionando sobre Cristo. El edificio tiene que tener una buena base. Y la base es Jesucristo. Nuestra vida personal tiene que estar en dependencia de Él. Si nos apoyamos en nuestra prudencia, no vamos a ninguna parte. Desde chiquitos, ¿no? Desde niños. Busquemos a Dios, busquemos que Él guíe nuestra vida. Las decisiones, lo que viene por delante, desde la salvación hasta cada situación en nuestra vida, desde chiquitos. Y después van a ver los resultados. Si no, hablen con las personas mayores que han caminado con el Señor, a ver cómo eran esas oraciones, los que hemos tenido el privilegio desde niño, a estar apoyados sobre la roca. Y no quiere decir que no hemos cerrado muchísimo, que no hemos pecado, que no nos hemos desviado de ese camino muchas veces. Pero en ese temor de Dios, de avanzar sobre la roca, de caminar sobre la roca, es lo que nos libra de futuras tristezas, derrotas, caídas en nuestra vida.
Vamos a ver ahí en 1 Corintios 12. 1 Corintios, en el versículo 12 también, que dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y este versículo veíamos en la mañana también con el significado de la iglesia, ¿no? Que es un conjunto de miembros trabajando, moviéndonos juntos. La iglesia en este pasaje se puede ver que es comparada con Cristo mismo, ¿no? Con su cuerpo. Muchos miembros, pero el privilegio de representar y mostrar a Cristo mismo sobre la tierra somos nosotros. El Dios revelado, ¿no? Y qué interesante es que Cristo nos da el privilegio de representarlo en la tierra. Y una característica es que cada uno de nosotros en ese cuerpo podemos dar a conocer al Dios verdadero. Que pensemos cómo estamos viviendo nosotros. Si estamos mostrando a Cristo para que aquellos que nos ven puedan gustar también de lo que tenemos. Que no seamos confundidos con este mundo. Que no callemos. Que seamos prácticos. Que no miremos para otro lado ante la necesidad de este mundo, ¿no? Hay muchas formas, a veces con una acción habla mucho más que 1000 palabras. Acercarnos, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Voy a orar por ti, ¿qué necesitas? Y lo que esté a mi alcance, uno dice, no, pero yo no tengo las condiciones económicas. Bueno, pero puedes acompañarlo, puedes visitarlo, puedes guiarlo a tal o cual lugar. Hay tantas formas de servir a quienes tenemos a nuestro lado. Así que entendamos que esa característica de la iglesia es tremenda, ¿no? Que nosotros como cuerpo podemos mostrar a Cristo a las personas. Y quiero leer por último ahí en Efesios 5, 22 a 26. 25 a 26, perdón. Dice ahí en Efesios, hablándole a los maridos, dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Esto es un mandamiento a los esposos, pero que nos deja también características de la iglesia, ¿no? La iglesia es amada por Cristo. Es amada, somos especiales para Dios. La iglesia recibió la entrega del propio Hijo de Dios. Se entregó por cada uno de nosotros. Dios en la persona del Hijo. Qué característica, ¿no? ¿Para qué? Para santificarla, para que estemos apartados del pecado. En nuestra fuerza no, en el poder de Dios. Podemos perseverar, proponernos
identificarnos con Cristo y decir no al pecado. El Espíritu de Dios, esto nos dice, esto no puede seguir así. Esto es pecado. Está opuesto a lo que yo soy y lo que mando, ¿no? Puro, limpio, en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios nos dice qué está mal, qué es pecado, qué nos destruye, qué es lo que nos está alejando de la presencia de Dios, y ahí vamos a su presencia pidiendo el perdón del Señor. ¿Por qué? Porque la característica es que Cristo se entregó en la cruz, cargó mi pecado y resucitó para que sea limpio, santo, separado del mal. No es en mi fuerza, es en la fuerza de Dios, el Espíritu que ha venido a vivir en mí y en ti al creer en Cristo, es el que nos da la fuerza para vivir la vida con el Señor. No es humanamente, es en Cristo como la roca. Tenemos que entender lo que somos como iglesia, esa característica que Dios muestra en su palabra, disfrutar esto, apoyados en Cristo que es la roca. Si estoy sufriendo el cristianismo, sufriendo la iglesia, preciso estar más cerca del Señor. Ayúdame. Quiero renunciar a muchas cosas, como decía Álvaro. Morir, cargar la cruz. Esto no. Quiero a Cristo. Renuncio. ¿Para qué? Para disfrutar esa iglesia que tiene esas características tremendas en la cual soy parte y Dios quiere que esté cumpliendo el propósito, el plan por el cual fui llamado.